El ejemplo 23.3 dice: ¿dónde es cero la fuerza neta? Tres cargas puntuales se encuentran a lo largo del eje X, como se muestra en la figura 23.8. La carga positiva Q1 es igual a 15 microcoulombs, está en X igual a 2 metros. La carga positiva Q2 es igual a 6 microcoulombs, está en el origen. Y la fuerza neta que actúa sobre Q3 es cero. ¿Cuál es la coordenada de Q3? Bueno, aquí nos dan un texto que podemos analizar, o pues que nos ayuda a analizar la situación. Dice conceptualizar. Ya que Q3 está cerca de otras cargas, de otras dos cargas, experimenta dos fuerzas eléctricas. Sin embargo, a diferencia del ejemplo anterior, en este problema las fuerzas se encuentran a lo largo de la misma recta, como se indica en la figura 23.8. Como Q3 es negativa, mientras que Q1 y Q2 son positivas, las fuerzas son de atracción. Miren, esto se lee de la siguiente forma: la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 3 y la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 3 son de atracción. Debido a que Q2 es la carga más pequeña, la posición de Q3 en la que la fuerza es cero debería estar más cerca de Q2 que de Q1. Eso se lo puede entender de la siguiente forma. Supongamos que la carga Q3 estuviera en el centro, ¿sí? Es decir, que tiene la misma distancia de Q2 a Q3 que de que de Q3 a Q1. Tendrían la misma distancia, ¿cierto? En ese caso, como Q1 es mayor, es decir, es una carga más grande que Q2, la fuerza de atracción eléctrica que siente la carga 3 es mayor que la fuerza eléctrica que siente la carga 3 debido a la carga 2. ¿Sí? En este caso, la fuerza eléctrica que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 ganaría, porque tiene una magnitud más grande. Para contrarrestar eso y lograr que se cumpla que la fuerza neta sea igual a cero, debemos alejarlo de la carga más grande, ¿sí? Como está en esta figura. Entonces en esta figura se supone que se alejó, es decir, que esta distancia de aquí es más grande que esta de acá. Y en este caso, pues vamos a obtener que la magnitud de la fuerza ejercida a la izquierda es igual a la magnitud de la fuerza ejercida a la derecha. Y en ese caso, cuando uno hace la suma vectorial, pues vamos a obtener un cero, es decir, que se cancelan estas fuerzas, y es como si la carga Q3 no sintiera nada, ¿cierto? En total, la suma vectorial de estas fuerzas daría cero en este caso, ¿listo? Cuando se aleja de la carga 1 y se acerca a la carga 2. Entonces nuestro trabajo es saber qué coordenada X satisface esa condición, es decir, en qué posición la carga 3 siente una fuerza de igual magnitud a la izquierda y una fuerza de igual magnitud a la derecha, ¿sí? Es decir, en qué posición las dos fuerzas jalan con la misma magnitud pero en sentidos opuestos. Eso es lo que se quiere encontrar. Para eso pues tenemos que aplicar primero la segunda ley de Newton y pues de aquí ya podemos decir que la sumatoria de fuerzas vale cero, ¿no? Porque eso es lo que nos está diciendo. Entonces nosotros desde este enunciado ya podríamos decir que la sumatoria de fuerzas aplicada sobre la carga 3 es igual a cero, ¿cierto? Pero acá abajo también dan otra palabra que es, como se diría, clave, y que pues cuando no digan que la fuerza de neta es igual a cero, también suelen decir que está en equilibrio, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran en algún enunciado que la partícula está en equilibrio, eso también implica esto. Es decir, cuando se diga que está en equilibrio, cuando el problema diga que la partícula está en equilibrio, esto directamente implica que la aceleración es igual a cero, es decir, que la partícula no tiene aceleración. Esto es importante porque no implica que la partícula esté quieta, ¿sí? Implica que la aceleración vale cero, es decir, pueden suceder dos casos: que la partícula esté quieta o que se mueva con velocidad constante, ¿listo? Entonces, en esos dos casos, la partícula estará en equilibrio e implicaría que la aceleración vale cero, ¿listo? Dicho eso, pues debemos aplicar la segunda ley de Newton, porque nos está diciendo que la partícula está en equilibrio o que la sumatoria de fuerzas vale cero. Entonces, miren, yo lo analicé de esta forma. Aplicando la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la segunda ley de Newton dice esto, que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es decir, que la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas equivale a la fuerza neta
es igual a masa por aceleración. Pero como la partícula está en equilibrio, nosotros sabemos que la aceleración vale 0. Por eso aquí miren que reemplazo en lugar de la aceleración, coloco el vector 0. ¿Listo? Y pues masa por un vector 0, pues nos sigue dando el vector 0. ¿Sí? Recuerden que el vector 0 es un vector que tiene todas sus componentes 0, ¿cierto? Entonces si multiplican un escalar por estos ceros, pues les va a dar 0. Por eso se sigue manteniendo. ¿Listo? Y de esa forma, pues miren que analizándola con esta palabrita de que está en equilibrio, se obtiene lo mismo que se dice en el enunciado. Es decir, que la fuerza neta es igual a 0, ¿sí? Y aquí también se está diciendo eso. Miren, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Lo analicé de dos formas, pues para que de pronto si se topan con esta palabra de que la partícula está en equilibrio, también entiendan que se llega a esto. ¿Listo? Pero directamente, como el enunciado dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, o mejor dicho, que la fuerza neta es igual a 0, pues directamente ustedes pudieron haber escrito esto. ¿Listo? Yo lo analicé desde acá para que entiendan cómo se aplicaría partiendo de la segunda ley de Newton. Ahora pues miren que la sumatoria de fuerzas es sumar todas las fuerzas que estén actuando sobre la carga 3. Y nosotros sabemos que sobre la carga 3 actúan estas dos fuerzas, ¿sí? La fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 y la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 3. ¿Listo? En ese orden se lee. Y eso debe ser igual al vector 0. Miren que se escribe el vector 0 porque estamos haciendo una suma vectorial. Y cuando uno suma vectores, el resultado es un vector, ¿sí? Y un vector pues tiene estas características en 3 dimensiones. En este caso tenemos 2 dimensiones, lo podemos dejar así. E inclusive más tarde vamos a ver que solo es una componente, entonces solo vamos a tener una componente de ese vector. Pero lo que quiero que entiendan es que no importa el número de dimensiones que estemos considerando, cada una de esas componentes debe ser igual a 0. ¿Listo? Por eso en más general sería de esta forma, para cualquier otro caso. ¿Listo? De pronto. Bueno, nuestro trabajo ahora es escribir estas fuerzas, porque de aquí no podemos hacer nada por ahora, ¿no? Entonces debemos saber a qué equivalen estas fuerzas, estos símbolos. Y para poder escribir esas fuerzas, pues tenemos que usar la, la ley de Coulomb. Como son fuerzas escritas en forma vectorial, debemos usar la forma vectorial de la ley de Coulomb. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí escribí, dice, las fuerzas sobre la carga 3 están dadas por la ley de Coulomb. En este caso se considera la forma vectorial de esta ley, ¿sí? Porque estamos trabajando con vectores. Entonces, miren que nos está diciendo que la fuerza ejercida por la primera carga sobre la segunda es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la primera carga y esto por la segunda carga dividido entre la distancia que separa esas cargas al cuadrado. Y esto multiplicado por un vector unitario que apunta desde la carga 1 hasta la carga 2. Es decir, un vector unitario que inicia en la carga que ejerce la fuerza y apunta hacia la carga que siente la fuerza. ¿Listo? Entonces, siguiendo esta fórmula general, pues podemos aplicarla ya a este caso específico. Y para eso necesitamos mirar también un poco la figura, pero lo vamos a mirar luego cuando tengamos que analizar este vector unitario. Por ahora escribamos. Miren que tenemos constante eléctrica, que sería esta de aquí, multiplicado, miren que aquí nos están diciendo qué cargas estamos considerando, ¿no? Entonces acá tendríamos, miren, carga 1 y carga 1 y carga 3, dividido entre la distancia que separa la carga 1 de la carga 3, esa distancia al cuadrado. Miren, estos subíndices me está diciendo que cuál distancia estoy considerando. Estoy considerando la distancia que separa la carga 1 de la carga 3, ¿listo? Más la constante eléctrica, vamos ya a escribir este vector, miren, constante eléctrica multiplicado por la carga 2 y esto por la carga 3. Mirad, la carga que ejerce la fuerza y esta es la carga que siente la fuerza. La carga que ejerce la fuerza y esta es la carga que siente la fuerza. ¿Listo? Dividido entre la distancia que separa esas dos cargas al cuadrado. Y esto es el vector unitario que va desde la carga que ejerce la fuerza, que es la carga 2, hasta la carga que siente la fuerza, que es la carga 3. ¿Listo? En ese sentido tiene que apuntar el vector unitario. Acá lo mismo, miren. Un vector unitario que va desde la carga 1, que es la que ejerce la fuerza, hasta la carga 2, que es la que siente la fuerza. ¿Sí? En ese sentido debe apuntarles el vector unitario. Recuerden que un vector unitario tiene magnitud 1. ¿Sí? Esa es la característica de un vector unitario. Y esto debe ser igual al vector 0. ¿Listo? Ahora sí, analicemos estos vectores unitarios. Entonces, vamos a la figura.
Miren, el primero sería un vector unitario que inicia en la carga 1 y apunta hacia la carga 3. Entonces, si buscamos la carga 1 aquí y apunta hacia la carga 3, o sea, tendría que apuntar en esa dirección, ¿cierto? Miren, que en esta dirección estamos diciendo que apunta en la dirección negativa del eje X, es decir, a la izquierda. Y nosotros sabemos que en el eje X tenemos un vector unitario que apunta a la derecha y tiene magnitud 1, es decir, un vector unitario. Este es el general, ¿no? Pero yo necesito que apunte a la izquierda. Pues para que apunte a la izquierda debo invertirle la dirección, ¿no? ¿Y cómo se le invierte la dirección al vector unitario y? Pues se le multiplica por menos. ¿Listo? Si multiplico por menos este vector unitario y, ya sé que apunta a la izquierda, porque lo normal es que el vector unitario y apunte a la derecha, así se define, ¿cierto? Pues para que cambie su sentido se multiplica por menos. Y eso fue lo que hice aquí. Entonces miren, tenemos este vector unitario que sabemos que lo podemos representar con menos i, es decir, un vector unitario en la dirección x que apunta a la izquierda. Recuerden que en general pues se trabaja eso, ¿no? El vector y se sabe que está a lo largo del eje x y el vector j de pronto en este caso no lo vamos a usar, pero el vector j apunta a lo largo del eje y en la dirección positiva, siempre en la dirección positiva, ¿cierto? Si necesitamos que apunte en la dirección negativa debemos multiplicar por menos, como en este caso. ¿Listo? Y miren, ahora para el siguiente vector unitario, pues ese ya es normal, miren, porque tenemos un vector unitario que inicia en 2 y se dirige hacia 3. Entonces, si analizamos eso, tendremos un vector unitario de esta forma. Inicia en 2 y apunta en la dirección de 3, es decir, miren que es un vector unitario que apunta a la derecha. Y pues este sí es el vector unitario y, ¿sí? Porque estamos en el eje X y está apuntando a la derecha en el sentido positivo, por lo tanto está representado por el vector unitario y. ¿Listo? Y eso fue lo que hice. Escribí acá ya en términos del vector unitario i, que son vectores conocidos, que son los vectores cartesianos, digamos. ¿Listo? Y nos podemos dar cuenta que en el lado izquierdo la suma vectorial pues está dado simplemente por las componentes en x, porque el vector, o mejor dicho, porque solo involucramos el vector unitario i, es decir, que solo tenemos componentes en el eje X. Recuerden, el vector unitario ahí nos dice que estamos trabajando con la componente en el eje X. Si tuviéramos un J, pues sería componente en el eje Y, y ahí tendríamos dos dimensiones. En este caso solo tenemos una, y por lo tanto este vector 0 simplemente se convertirá en 0i. Nos está diciendo que estamos considerando la primera componente o la componente en X nada más, que como es el vector 0, pues tiene un valor de 0, pero debe estar relacionado con el vector unitario y porque estamos hablando de la componente en X. ¿Sí? Si tuviéramos más componentes, pues deberíamos agregarle pues más, ¿no? 0j por decirlo, ¿sí? Pero como en este caso no tenemos más componentes, solo estamos hablando de la dirección x, entonces solo consideramos esa componente del vector 0. ¿Listo? Ah, bueno, y la distancia que separa cada una de las cargas. Miren que esta sería la distancia que separa la carga 1 de la carga 3. Y la figura ya nos está dando eso, ¿no? Ya nos está diciendo que la distancia que separa la carga 1, bueno, la carga 1 de la carga 3 es igual a 2 menos x. Eso es lo que nos está diciendo la figura, miren. 2 menos x. Entonces yo coloco entre paréntesis esa distancia y la elevo al cuadrado. ¿Listo? Y la distancia que separa las cargas 2 y 3, pues según la figura, es x. ¿Listo? Que es la incógnita. Y eso sería pues x al cuadrado. ¿Listo? Miren que la figura ya nos da ese dato. Podemos analizar pues un poquito la figura para entender esas distancias. Entonces miren que nos estaba diciendo desde el inicio que las cargas 2, la carga 2 y la carga 1 están separadas 2 metros. Y yo necesito encontrar una posición que no la conozco, en la cual tendría que ir la carga 3, de modo que las fuerzas ejercidas sobre esta carga tengan igual magnitud pero sentido opuesto. Esta posición es desconocida, ¿listo? Entonces será nuestra variable. Aquí no sabemos cuánto vale, pero sabemos que está a la derecha del eje X, miran, por lo tanto debe ser positiva. Según este sistema de coordenadas, esa coordenada X debe ser positiva porque está a la derecha del eje X, ¿listo? Y pues si nosotros sabemos que esto vale X, aunque no conozcamos el valor, este pedacito de acá pues será el total menos la incógnita, miran, el total menos la incógnita. Por esa razón lo colocan así.
¿Listo? Pero esa X es lo que tenemos que determinar. ¿En qué posición debe ir esta Q3? De tal forma que estas fuerzas tengan igual magnitud, pero sentido opuesto. ¿Listo? Eso. Entonces ya tenemos las distancias al cuadrado de cada una de las fuerzas. Ahora ya tenemos que hacer álgebra para tratar de encontrar esta X. Porque al final lo que tenemos que encontrar es la posición, ¿cierto? La incógnita X. Y a partir del dibujo ya sabemos que debe ser positiva, porque está a la derecha del eje X. ¿Listo? Entonces vamos a hacer álgebra para poder despejar esa incógnita. Miren que a partir de aquí yo puedo sacar factor común, porque hay varias cosas que se repiten en ambos términos de esa suma, ¿no? Miren, por ejemplo, en este término de acá tengo la constante eléctrica o la constante de Coulomb, y acá también. También tengo Q3 en ambos lados, miren. Y algo importante, también tengo el vector unitario y en ambos lados o en ambos términos de esa suma, miren. Por lo tanto, eso que se repite lo puedo sacar como un factor común. Y eso fue lo que hice, miren, saqué la constante de Coulomb, la carga eléctrica, perdón, la saqué a multiplicar y también saqué a multiplicar el vector unitario I. Lo coloqué en este lado pues para que coincida con este de acá, que se mira que está a la derecha, simplemente. Pero miren que lo saqué como factor común, es decir que van a multiplicar a todo lo que queda dentro de los corchetes. Es una factorización simple. Se saca lo que se repite y entre paréntesis o entre corchetes se deja lo que sobra. ¿Listo? Miren que si saqué el I, la constante de Coulomb y la carga 3, en este término me sobra esta fracción, ¿cierto? Esta fracción de aquí multiplicada por menos, ¿cierto? Más por menos nos da menos. Q1 sobre la distancia que separa esas cargas al cuadrado. Menos Q1 sobre la distancia que separa esas cargas al cuadrado. Y si de este término, miren, saqué la constante de Coulomb, la carga eléctrica 3 y el vector unitario I, lo que me sobra es esto. Miren, positivo. Más Q2 sobre Q sobre X al cuadrado. ¿Listo? Y de esa forma se factoriza. ¿Sí? Se saca lo que se repite y entre paréntesis o entre corchetes, da igual, se deja lo que sobra. Y eso debe ser igual a 0 por el vector unitario I. Miren que Miren que al escribirlo de esta forma, escribiendo el vector unitario ahí, aquí, puedo ver más fácil que para que se cumpla esta igualdad, lo que me falta igualar es esto. Miren, porque ya tengo el vector unitario i en ambas partes, es decir que esto ya es igual. Miren, y me está diciendo que esto es una igualdad, debe ser una igualdad, me está diciendo, ¿no? Entonces ya tengo que esto es igual, se lo ve de manera obvia, yo creo. Si tengo i, ya sé que eso es igual. ¿Qué me falta exigir que sea igual o hacer que se cumpla que sea igual? Pues miren que si aquí tengo un 0, lo que acompaña el vector unitario i en el lado izquierdo también debe ser igual a 0, ¿cierto? Para que la igualdad se cumpla. Eso es lo único que me falta. Y eso es lo que escribo, miren. Para que esta igualdad de aquí se cumpla, se debe satisfacer que esta magnitud, digamos, o esta componente, sea igual a la componente en el lado derecho. ¿Sí? Porque es lo único que me falta igualar. Entonces lo saco de esta ecuación porque eso es lo que debo analizar. Se debe cumplir esta condición para que lo de acá arriba sea igual. ¿Listo? Eso es lo que hago. Miren cómo pasé de una ecuación vectorial, que estos son vectores en ambos lados, a una ecuación que es escalar, que ya no tiene involucrado vectores, simplemente números. ¿Listo? Ese es el truco. Primero o debemos llegar a una ecuación escalar para poder hacer álgebra. Si se dan cuenta, pasé de algo vectorial, miren que esto de aquí es un vector porque está multiplicado por el vector unitario 1 y acá también tenemos un vector. Pasamos de una ecuación vectorial a una ecuación escalar que ya no involucra vectores. ¿Listo? Eso es importante. Eso, dicho eso, ahora ya podemos tratar de simplificar algebraicamente esto. Miren que esta cantidad de aquí está multiplicando a todo lo que está en este corchete, ¿cierto? Si está multiplicando, yo la puedo pasar al otro lado del igual a dividir, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la quité de acá y pasé eso a dividir acá. La constante de Coulomb por la carga 3, ¿listo? Pero 0 dividido entre cualquier cosa diferente de 0 me sigue dando 0, ¿sí? 0 dividido entre cualquier número me da 0. Por esa razón obtengo simplemente que esto es igual a 0, porque esto de acá ya pasó al otro lado y se hizo 0, ¿cierto? Si está multiplicando pasó acá a dividir y 0 dividido entre cualquier cosa nos da 0.
¿Listo? Por eso se escribió esto. Mira, entonces ya vamos reduciendo esto. Miren que en esta ecuación ya se desapareció, por lo tanto, la carga 3. Ya no la necesitamos en nuestro análisis, no necesitamos saber ese valor. ¿Listo? Ahora, ¿qué fue lo que hice? Apliqué la suma de fracciones. Yo sé que si tengo una fracción del tipo a sobre b más c sobre d, esto es igual a, se multiplica en cruz, a por d más c por b dividido entre estos, b por d. Y eso fue lo que hice aquí. Miren, con todo y signo. Yo asumí que este signo menos lo puedo colocar acá, o sea, lo quité de aquí y lo puse en el numerador. Eso se puede hacer, ¿cierto? En una fracción ustedes pueden colocar el signo menos en el numerador, en el centro, como está aquí, o en el denominador, de forma, pues, natural. La idea es que facilite los cálculos. Entonces, yo me imaginé no este signo menos en el centro, sino que lo imaginé acá en el numerador para poder entender bien los cálculos que voy a hacer. ¿Listo? Entonces miren que tengo menos por este de acá que es positivo, menos por más, menos. Q1 por X2 nos queda Q1 por X2. Este es positivo ahora, más por más, más. Q2 por esto, pues nos queda Q2 por eso. Señalado. Y ahora sí, los denominadores, este por este, miren, queda este multiplicado por x al cuadrado, ahí señalado, no se ha hecho nada todavía, ¿listo? Y ahora miren que puedo quitar esto de la siguiente forma, esta cantidad que está dividiendo, yo la puedo pasar al otro lado del igual a multiplicar, ¿cierto? Es decir, que quedaría, se quitaría este denominador y se lo pasaría acá a multiplicar, ¿sí? Todo ese denominador. 2 menos x, todo esto al cuadrado por x al cuadrado. ¿Listo? Quedaría 0 multiplicado por esto. Miren, 0 multiplicado por eso. Pero 0 multiplicado por cualquier cosa me sigue dando 0. Por esa razón queda de la siguiente forma. El numerador igualado a 0. ¿Sí? Porque acá se pasó a multiplicar el denominador, pero al multiplicarse por 0 se hace 0. Entonces queda de esa forma. Miren, se va reduciendo bastante esto. Y ahora lo que hice fue desarrollar esto. Miren que tenemos, aquí lo puedo escribir, tenemos una resta al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que en general, si tenemos a más o menos, en este caso tenemos menos, entonces trabajemos con menos, pero yo en general lo voy a escribir. Si es más, pues irá con un más, si es menos, irá con un menos. ¿Listo? A más o menos b al cuadrado, eso es igual a el primero al cuadrado más o menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Miren que aquí es donde se juega con los signos. Si aquí hay un más, pues aquí se pondrá un más. Si hay un menos, aquí se pondrá un menos, ¿cierto? Acá siempre es positivo acá. Y miren que usando esta fórmula, pues yo desarrollé esto. Miren que en el primero tengo menos Q1 por X al cuadrado, ahí no hice nada. Luego sigue más Q2, ¿cierto? Multiplicado por ese binomio al cuadrado. Entonces Q2, abro paréntesis y aquí desarrollo el binomio. Miren que tenemos el primer número al cuadrado, es decir, 2 metros al cuadrado entre paréntesis. Como aquí hay un menos, pues aquí colocamos un menos, dos veces el primero por el segundo. Miren, este es el primero y este es el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, x al cuadrado. Miren, y ahí ya se terminó de desarrollar el producto, perdón, el binomio, ¿sí? Aplicando esta fórmula. Y eso queda igual a 0. Miren que está entre corchetes porque la carga 2 está afectando a todo ese binomio. Ya desarrollado ese binomio, ya podemos multiplicarlo por la carga 2, ¿sí? Acá en este punto no se podía hacer eso. Miren, en este punto no se podía hacer eso de multiplicar Q2 por esto de acá. No se puede hacer eso, estaría mal, ¿sí? Antes de multiplicar debemos desarrollar las potencias. Entonces ya, desarrollada esa potencia, pues lo que hice fue multiplicar Q2 por cada uno de los términos que tengo en ese corchete. ¿Listo? Entonces miren, nos queda, eh, primero pues organicé, ¿no? Q2 por x al cuadrado. Entonces aquí lo puse, más por más da más. Q2 por x al cuadrado. Lo hice en ese orden pues para que me queden estos dos juntos. Nada más fue por eso. Ustedes lo pueden escribir en cualquier orden que quieran. Yo creo que así es más conveniente para poder ver las cosas más fácil. ¿Listo? Miren aquí. Primero desarrollé estos números. Menos por más da menos. 2 por 2 da 4 metros, ¿cierto?
Y ahora sí ya, como sabemos que esto da 4, pues miren, Q2 por esto de aquí. Entonces nos queda menos 4 multiplicado por Q2 por X. ¿Listo? Y acá dejé señalada esta potencia todavía. Entonces nos queda Q2 por esto, pues aquí está señalado. Más por más da más. Miren que aquí afuera del paréntesis no se mira ningún signo, entonces deben asumir que hay un más. Más por más da más. Queda esto al cuadrado multiplicado por Q2. Este de acá si era negativo, pues porque este número resulta negativo como lo habíamos analizado. Entonces menos que resulta de aquí por más, pues sigue dando menos. ¿Listo? Eso. Ya desarrollamos ese producto y pues eso sigue estando igualado a cero. ¿Sí? Y aquí pues hice algo que es un factor común. Entonces miren que en este pedazo de aquí tengo algo que se repite, que es la x al cuadrado. ¿Sí? Entonces saco lo que se repite y entre paréntesis escribo lo que sobra. Pero aquí lo organicé pues de tal forma que me quede el positivo primero. Miren que este es positivo, entonces Q2 queda positivo ahí adelante. Y como es positivo y está de primero, pues si quiero no le coloco el signo. Así se mira más, pues se mira mejor escrito, ¿cierto? Entonces ya se sabe que como no tiene nada, esto es positivo. ¿Listo? Menos Q1, menos Q1. Se lo organizó en ese orden pues para que quede mejor escrito. ¿Listo? Porque también pudieron haber escrito de la siguiente forma. Menos Q1 más Q2. Y esto multiplicado por x al cuadrado. Pero miren que aparecen muchos signos. Aparecen dos signos y aquí aparece solo uno. ¿Listo? Pero el resultado es el mismo. ¿Listo? Eso. Este de aquí quedó tal cual hasta ahora. Pero acá miren que tengo esto elevado al cuadrado. Entonces como tengo 2 multiplicado por metro elevado al cuadrado, yo puedo repartir ese cuadrado a cada término de ese producto. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado, que es 4, y metro al cuadrado, que es metro cuadrado. ¿Listo? Y eso multiplicado por la carga 2. ¿Sí? Simplemente se desarrolla esa potencia, digamos. ¿Sí? Siempre que tengan un producto elevado a un exponente, ustedes pueden repartir ese exponente a cada término del producto. ¿Listo? Entonces miren, 2 al cuadrado da 4, metro cuadrado da metro cuadrado. ¿Listo? Y eso multiplicado por la carga 2, y esto es igual a 0. Y ahora miren que hemos construido una ecuación cuadrática. Que se soluciona de la siguiente forma. Uno en matemáticas esta ecuación cuadrática la enseña de la siguiente forma o la aprende de la siguiente forma. En general, la forma de la ecuación cuadrática sería así. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿cierto? Así la presentan en matemáticas. Y a uno le dicen que la solución general de esta ecuación cuadrática tiene la siguiente forma. X igual, es decir, la solución quiere decir que despejar x prácticamente, encontrar x, ¿cierto? Esa es la solución. Entonces sería menos b, que se ve parece 6, menos b, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac multiplicado por, es un 4, perdón, dividido por 2 veces a. ¿Sí? Entonces miren que esta es la solución general de una ecuación cuadrática. Menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac dividido entre 2 veces a. Miren que todo, esta línea va afectando todo el numerador, ¿cierto? A veces lo escriben así y eso es erróneo. Algunos estudiantes se olvidan y dejan de esta forma. Eso estaría mal. Es todo lo de arriba, incluido el menos b, dividido entre 2a. ¿Listo? Ahora podemos comparar. Miren que la cantidad a es la que acompaña al x al cuadrado. Entonces esto de aquí equivale a, ¿cierto? La cantidad b es el que acompaña a, es el que acompaña a este, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que antes de aplicar esa solución, eh, yo hice un poquito de álgebra, mejor dicho, reemplacé los valores numéricos para simplificar aún más esto, ¿listo? Pero yo quiero que entiendan que esto de aquí ya es la ecuación cuadrática. Ahora lo que hice fue sustituir números, ¿listo? Sustituir números, perdone. Sí, porque aquí con las cargas, así tal cual, me queda más complicado. Entonces lo que hice fue reemplazar los valores de las cargas que conozco para tratar de simplificar más aún estos cálculos. Entonces miren, la carga 2 vale 6 microcoulombs, la carga 1 vale 15 microcoulombs, entonces queda 6 menos 15 microcoulombs, ¿cierto? Y 6 menos 15
pues da menos 9 microcoulombs. Y eso pues queda multiplicado por x al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Menos 4 multiplicado por la carga 2. Entonces sería menos 4 multiplicado por 6 microcoulombs. ¿Listo? Y si hacen este producto, pues miren, menos por más da menos. Ese menos que resulta por este más de acá, pues sigue resultando menos. Y 4 por 6 da 24. Y miren que las unidades quedarían metros por microcoulombs. Metros por microcoulombs multiplicado por x. ¿Listo? Se fue sustituyendo valores y desarrollando esas multiplicaciones. Acá miren, tengo 4 metros al cuadrado multiplicado por la carga 2, es decir, 4 metros al cuadrado multiplicado por 6 microcoulombs. Y acá vuelvo y juega, miren, 4 por 6 da 24 metros al cuadrado por microcoulombs. Metros al cuadrado por microcoulombs, ¿cierto? Y aquí saqué un factor común para poder simplificar aún más esto. Miren que en todos estos términos tengo algo que se repite y son las unidades de microcoulombs. Se repiten en los tres términos, por lo tanto puedo sacarlos como factor común, ¿cierto? Además, yo jugué con estos números. Miren que este menos 9 lo puedo ver de la siguiente forma, como menos 3 multiplicado por 3, ¿cierto? Menos por más da menos, menos 3 por 3, ¿sí? Acá este 24 lo puedo ver de la siguiente forma, menos 3 multiplicado por 8, ¿cierto? Menos 3 por 8 da menos 24, menos por más da menos, 3 por 8 da 24. Acá pasa lo mismo, este es positivo, entonces lo puedo ver como menos 3 multiplicado por menos 3, perdón, por menos 8. Aquí me equivoqué, por menos 8. Entonces miren que menos por menos da más, 3 por 8 da 24. Se puede escribir cada uno de estos números de esta forma para tener un factor común que es el menos 3, ¿sí? En los tres términos. Y de esa forma miren que saqué ese factor común, el menos 3 y el microcoulombs, que es lo que se repite en todos esos términos. Abro paréntesis y dejo lo que sobra. En el primer término miren que sobra el 3 positivo y el x al cuadrado, ¿cierto? Del segundo término miren como saqué el menos 3 me sobra un 8 positivo, miren positivo, y sobra metro por x, metro por x. ¿Listo? Y del último término me queda menos 8, sobra menos 8 metros cuadrados porque saqué este. Miren, si saco menos 3 me sobra menos 8 metros cuadrados. Y cierro el paréntesis. ¿Listo? Entonces miren que de esa forma saqué ese factor común. Y como saqué esto a multiplicar, ¿listo? Esa menos 3 microcoulombs lo saqué a multiplicar, yo lo puedo pasar al otro lado del igual a dividir. ¿Sí? Entonces es como si lo quitara de aquí y lo paso acá a dividir, menos 3 microcoulombs. Pero 0 dividido entre cualquier cosa distinta de 0 me da 0. Por lo tanto me queda que esto que está entre corchetes queda igualado a 0. ¿Listo? Y de esa forma ya reduje esa ecuación cuadrática, esa ecuación cuadrática grande que tenía al inicio a esta ecuación cuadrática un poco más simple. Y ahora sí ya podemos aplicar la solución. Y vuelvo a escribirla si quieren. Entonces en matemáticas se sabe que ax al cuadrado más bx más c igual a 0 es la forma general de una ecuación cuadrática. Y esa forma general, pues, o esa ecuación cuadrática general tiene una solución de la siguiente forma. X igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac dividido todo esto entre 2 veces a. ¿Listo? Y por comparación, ahora sí podemos ver que el a, esa letra a, está acompañando al x al cuadrado. Por lo tanto, aquí el 3 será o equivale a la letra a. El b es el que acompaña a la x. Entonces miren que aquí el que acompaña a la x es 8 metros. Miren. Entonces esto es b con todo y unidades. Y acá el c, que está positivo, es el que está solito. Entonces aquí sería menos 8 metros al cuadrado, miren que está solito el C, con todo y signo, ¿sí? Con todo y signo, menos 8 metros al cuadrado, ¿sí? Y pues de esa forma ya podemos solucionar esa ecuación. Simplemente comparando, miren, siguiendo la fórmula nos dice que x, miren, x es igual a menos b. Coloco el menos que es de la fórmula y la cantidad b. Esto debería ir entre paréntesis, ¿sí? Menos b, ¿sí? Porque b es positivo. Pero como esto es positivo, menos por más nos da menos. Entonces podemos dejarlo sin paréntesis ya con el signo que resulta, que es menos. ¿Listo? 8 metros. Se debe usar paréntesis porque a veces el b es negativo. Entonces, miren, si fuera negativo, si aquí hubiera un menos, si aquí en esta parte hubiera un menos, tendríamos que colocar menos 8 metros, ¿cierto? Menos por menos daría más en ese caso, y se colocaría positivo. Pero
En este caso tenemos que es positivo el B, entonces nos queda menos 8 metros. ¿Listo? ¿Qué sigue luego? Más o menos, más o menos. Raíz cuadrada de B cuadrado. Raíz cuadrada de la cantidad B, que es 8 metros, al cuadrado. Miren, siempre se usa paréntesis. Menos, menos de la fórmula. El 4 también es de la fórmula. Miren, ese 4 es de la fórmula. La cantidad A, que sabemos que es 3, sin unidades, ahí tal cual. ¿Listo? Multiplicado por la cantidad C. Entre paréntesis, la cantidad C que vale menos 8 metros cuadrados. ¿Listo? Todo eso dividido entre 2 veces A, es decir, 2 por 3. ¿Listo? Y ya, prácticamente ahí está resuelta. Lo que tenemos que hacer es hacer los números para encontrar las soluciones. Como tenemos aquí más o menos, vamos a obtener dos soluciones. Una colocando el más aquí y la otra colocando el menos. Pero eso lo hacemos al final. Por ahora hagamos números para tratar de encontrar el valor numérico correcto. ¿Listo? Entonces miren que este menos 8 lo dejé ahí porque por ahora no puedo hacer nada. Más o menos, aquí sí puedo hacer, miren. Nos quedaría 8 al cuadrado, queda 64. Y metros al cuadrado, pues que queda metros cuadrados. Miren, se reparte el cuadrado a cada término de este producto que está aquí adentro. 8 al cuadrado da 64, metro cuadrado da metro cuadrado. Aquí se hace el producto. Menos por más, el 3 es positivo, ¿cierto? Menos por más da menos. Ese menos que resulta por este menos de aquí, nos queda más. 3 por 8, 24. Y 24 por 4 da 96. Eso lo hice a mano, entonces tenemos 24 multiplicado por 4. 4 por 4, 16. Llevo una. 4 por 2, 8. Y una que llevaba 9. 96. Y miren que aquí no hay unidades, solo tenemos metro cuadrado, entonces esto queda como metro cuadrado. Y eso debe ser así. Miren, porque en el primer término teníamos metros cuadrados y en el segundo término teníamos metros cuadrados. Cuando tenemos las mismas unidades, se pueden sumar. Si no tienen las mismas unidades, eso no se puede sumar, ¿sí? Y si no se puede sumar, hay un error, ¿sí? Entonces deberían verificar si no les dan las mismas unidades. Se debe satisfacer que en la suma deben tener las mismas unidades para poder operar, ¿sí? Porque aquí estamos diciendo, por ejemplo, simplificando las cosas, serían 64 manzanas más 96 manzanas. Eso se puede sumar. Pero si tuviéramos otra cosa, por ejemplo, que aquí apareciera un cubo, por decirlo, serían manzanas más peras. Y eso no se puede sumar, ¿cierto? Entonces se debe satisfacer eso en las sumas, de que las unidades deben ser las mismas. ¿Listo? Eso. Y abajo tenemos 2 por 3, que eso da 6. Y vuelve. Aquí miren que podemos sumar eso. 64 más 96 nos da 160. También lo podemos hacer aquí a mano. 96 más 64, miren. 6 más 4 da 10. Llevo una. 1 más 9 da 10. Y 6, pues 16. Nos queda 160. Y como estamos hablando de metros cuadrados, pues todo queda en metros cuadrados. ¿Listo? Eh, Aquí en esta parte lo que hice luego fue aplicar unas propiedades de las raíces que nos permite que si tenemos un producto dentro de una raíz, podemos repartir esa raíz a cada término del producto. Es decir, que esto lo puedo escribir de esta forma. Raíz de 160 multiplicado por raíz de metros cuadrados. Miren, raíz de 160 por metros cuadrados se puede repartir de esta forma, ¿sí? A cada término del producto le puedo escribir la raíz. Y ya está. ¿Listo? ¿Por qué hice esto? Porque aquí yo puedo decir en estas unidades, puedo decir que la raíz cuadrada cancela al cuadrado y nos queda en metros. ¿Sí? Entonces nos queda raíz de 160 metros. ¿Listo? Y aquí ya saqué las dos soluciones. Miren, una solución es con el signo positivo y otra solución es con el signo negativo. Dos soluciones. Y listo, ya teniendo esto, miren que tengo en el numerador una suma con las mismas unidades como debe ser. Y acá también. En el numerador tengo una suma con las mismas unidades. ¿Listo? Si hacen esto, en la calculadora lo hice yo, van a obtener esta solución. Miren, que en la primera, cuando se toma el signo más, el resultado es 0.775 metros. En la segunda solución, cuando se toma el signo menos, lo hacen en la calculadora ustedes, el resultado debe ser menos 3.44 metros aproximadamente. ¿Listo? Miren, tenemos dos soluciones. Pero ¿cuál de esas soluciones es la correcta? Pues nosotros a partir de la gráfica podemos verlo. Por dos razones, ¿listo? Podemos verlo a partir de la gráfica, ya que la carga 3 debe estar en medio de la carga 2 y la carga 1, y pues eso está en la parte positiva del eje X, entonces no hay forma de que esto deba ser negativo, ¿cierto? Porque a partir de la gráfica sabemos que es positiva, ¿cierto?
Eso. Entonces, en ese punto, nosotros ya sabemos que la solución correcta es esta, que es positiva. Y la solución negativa no es la correcta por la siguiente razón. Para eso yo saqué esta gráfica aquí. Y es que en esta parte, miren que las fuerzas apuntan en sentidos opuestos. ¿Sí? Si tuviéramos esa carga en la parte negativa, como dice ahí, en menos 3,44, ahí me lo estoy inventando, miren que la fuerza eléctrica generada por esta carga apuntaría así, porque es atractiva, ¿cierto? Porque esto es una carga negativa, pongámosle aquí el menos, es una carga negativa. Entonces, eso es una fuerza atractiva o ejerce una fuerza atractiva hacia allá. Entonces, esta sería la fuerza eh, que la ejercida por la carga 2 sobre la carga 3, ¿cierto? Y la fuerza generada por la carga 1 también es atractiva porque tienen signos opuestos y también apuntaría de esa forma, ¿cierto? Entonces, bien, tenemos fuerza generada por la carga 1 sobre la carga 3. Miren, esas dos soluciones, qué es lo que nos dicen? Que en estos puntos que hemos encontrado en 0,775, las magnitudes de estas fuerzas son iguales, es decir, que ambas fuerzas jalan con la misma fuerza, ¿sí? Pero esta no es solución porque ambas fuerzas apuntan en la misma dirección, apuntan a la derecha. Entonces la partícula no estaría en equilibrio, ¿sí? Porque no se cancelan esas fuerzas, ¿sí? Están jalando ambas hacia el mismo lado. Entonces es imposible que esté en equilibrio porque en ese caso se sumarían esas fuerzas y daría que la carga 3 siente una fuerza total a la derecha, ¿cierto? En ese caso. Acá sí es solución, la partícula estaría en equilibrio, como porque estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, jalan con la misma fuerza, pero jalan en sentidos opuestos. Es decir, que si jalamos uno a la derecha y otro a la izquierda con la misma fuerza, en total la carga no se va a mover, ¿cierto? Se queda quieta, se está contrarrestando esas fuerzas. Entonces miren que aunque aquí se cumpla que las magnitudes de las fuerzas sean iguales, la carga no estaría en equilibrio porque las dos fuerzas apuntan en la misma dirección. Es decir, se va a mover a la derecha, se va a acelerar a la derecha, va a tener una aceleración a la derecha. ¿Listo? En este caso. Acá sí, pues, sí está en equilibrio porque las dos fuerzas apuntan en sentidos opuestos con la misma fuerza, con la misma magnitud, perdón. Por lo tanto, se van a contrarrestar y pues prácticamente se van a cancelar. Y esta carga en total pues sentiría una fuerza nula. ¿Sí? En total se contrarrestan estas fuerzas y entonces la carga no se mueve, quedaría con aceleración cero, quedaría quieta ahí, ¿listo? Entonces por esas dos razones la solución correcta es esta, pero pues la que uno mira más fácil es que es la razón que les di al mirar la gráfica, como la carga 3 está en la parte positiva del eje X, pues consideramos la solución positiva, ¿cierto? Esta sería como la solución más, o la forma más fácil de mirar la solución correcta. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la solución que ustedes deben colocar es esta, la positiva, porque la carga está en la parte positiva del eje X. Esta sería la solución. Solución. ¿Listo? Y ahí terminaría el problema. Pero el ejemplo que está en el libro continúa con una pregunta que quiero analizarla. Dice lo siguiente. Finalizar. Tenga en cuenta que la carga móvil de hecho está más cerca de Q2, como predijimos en el paso de conceptualizar. Entonces podemos entenderlo, ¿no? Sabemos que la posición correcta es 0,775 metros, ¿sí? Entonces vamos a ver que si se comporta, si se comprueba lo que habíamos dicho al inicio, que debe estar más cerca de la carga 2 que de la carga 1. Entonces miren que esta posición es 0,775 metros, ¿cierto? Y sabemos que en total hay 2. Pues si ustedes hacen esta resta, 2 menos 775, que lo voy a hacer aquí, 2 menos 0,775 en la calculadora, nos queda que es 1,225. Entonces miren que la distancia que separa la carga 3 de la carga 1 es 1,225. Hemos comprobado que la carga 3 está más lejos de la carga 1 y más cerca de la carga 2. ¿Listo? Lo que se había dicho al inicio, se comprobó eso. ¿Listo? Continuemos con ese análisis acá abajo. Dice, la segunda raíz de la ecuación es si el signo, bueno, aquí hablan del método que usaron ellos. Yo usé otro método,
pero el resultado que obtuvieron es el mismo, ¿no? Entonces, esto no le paren bolas porque aquí hicimos otra cosa y pues obtuvimos que esta es otra solución, ¿no? Entonces aquí nos mencionan qué pasa con esa solución. Esta es otra posición donde las magnitudes de las fuerzas sobre Q3 son iguales, aunque dichas fuerzas están en la misma dirección, por lo que no se anulan, lo que yo les decía. Aunque aquí también se cumple que las magnitudes de las fuerzas sean las mismas, es decir, jalan con la misma fuerza ambas, pero ambas jalan a la derecha. Por lo tanto, la carga no puede estar en equilibrio. Entonces se va a mover a la derecha en total, ¿cierto? Aquí sí está en equilibrio porque las magnitudes son iguales, pero apuntan en sentidos opuestos esas fuerzas. Entonces se contrarrestan, se cancelan y queda en equilibrio esta carga. ¿Listo? Por eso también se descarta esa solución negativa. Por lo que no se anulan, como les decía. En ese caso, en este caso, en esta posición, no se anulan, aunque las magnitudes sí sean iguales. ¿Listo? Y luego nos preguntan esto, miren, ¿qué pasaría si? Suponga que Q3 se restringe a moverse solo a lo largo del eje X. Desde su posición inicial en X igual a 0.775 metros, se jala una pequeña distancia a lo largo del eje X. Cuando se libera, regresa al equilibrio o se jala aún más desde la posición de equilibrio. Es decir, el equilibrio es estable o inestable. Entonces, esto es importante porque les puede servir para entender de qué se trata esto de equilibrio estable o inestable. ¿Listo? Entonces analicemos eso. Dice, eh, desde su posición de equilibrio, la que encontramos, se jala una pequeña distancia a lo largo del eje X. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, analicemos esa parte. La carga está aquí en la posición de equilibrio, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa si yo la muevo un poquito a la derecha, digamos? ¿Qué pasará? Pues aquí justo en este punto está en equilibrio, pero si yo la muevo a la derecha, lo que va a pasar es que la fuerza generada por la carga 1 sobre la carga 3 ya tendrá una magnitud más grande. Es decir, en este caso la magnitud de la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 3 será mayor que la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 3. Las magnitudes estoy hablando, ¿listo? Entonces miren, en este caso la fuerza que ejerce la carga 2 será más pequeña, ¿sí? Porque ya está un poquito más lejos. Entonces disminuye ya esta fuerza de acá. Y en ese caso, pues miren que gana la fuerza a la derecha, ¿listo? Porque ya está un poquito más cerca. Va a ganar y pues la va a jalar cada vez más a la derecha, por lo tanto esta fuerza va a crecer y la otra va a disminuir cada vez más. Entonces esta carga dejaría de estar en equilibrio porque ya se movería a la derecha en total. Y ahora, ¿qué pasará si yo la muevo a la izquierda, por ejemplo? Un poquito a la izquierda. ¿Listo? ¿Qué pasará si yo la muevo un poquito a la izquierda? Pues va a pasar que la fuerza a la derecha es más pequeña y la fuerza a la izquierda es más grande. Por lo tanto, en este caso tampoco estaría en equilibrio, perdería de equilibrio porque gana la fuerza a la izquierda. En este caso de acá tendríamos lo opuesto. Tendríamos que la magnitud de la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 3 es mayor que la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 3. La magnitud estoy hablando. Entonces en este caso miren que gana esa fuerza a la izquierda, por lo tanto la carga sigue moviéndose a la izquierda, listo, acelerándose hacia allá y cada vez con una fuerza más grande, porque cada vez se está acercando o está disminuyendo la distancia y por lo tanto la fuerza aumenta, listo, y la fuerza de acá va disminuyendo cada vez más, entonces va ganando cada vez más a la izquierda. Entonces miren que pierde el equilibrio. En estos dos casos, ya sea que la mueva yo a la izquierda o a la derecha, en cualquiera de los dos casos, la fuerza neta, pues miren que apunta alejándose de la posición de equilibrio. ¿Listo? Se aleja de la posición de equilibrio. En cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Cuando la fuerza neta apunta alejándose de la posición de equilibrio, el equilibrio es inestable. ¿Sí? En este caso, el equilibrio es inestable. ¿Listo? Pero luego nos dice que analicemos de la siguiente forma. Bueno, ahí es la pregunta. Entonces leamos el análisis. Dice, si Q3 se mueve a la derecha, la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 3 se vuelve mayor y la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 3 se vuelve menor. El resultado es una fuerza neta hacia la derecha, en la misma dirección que el desplazamiento. Por lo tanto, la carga Q3 continuará moviéndose hacia la derecha y el equilibrio es inestable, ¿sí? Porque ya se va.
no regresa, digamos. ¿Listo? Por eso es inestable. Se va y no regresa. Aquí nos sugiere que pues, estudien de nuevo la sección 7.9 para responder si el equilibrio es estable o inestable. ¿Sí? Pues para poder analizar este problema y responder eso. Yo ya les estoy explicando por qué razón es inestable. ¿Listo? Luego dice, si Q3 se restringe a permanecer en una coordenada X fija, pero se le permite moverse arriba y abajo en la figura 23.8, el equilibrio es estable. En este caso, si la carga se jala hacia arriba o hacia abajo y se libera, se mueve de regreso hacia la posición de equilibrio y oscila en torno a este punto. ¿Listo? Entonces continuemos. Ya hemos demostrado que si yo muevo a la derecha esta carga, la fuerza neta, es decir, si sumamos las fuerzas aplicadas, ganará, o la fuerza neta apuntará a la derecha, ¿cierto? Porque a la derecha tenemos un valor más grande y a la izquierda un más pequeñito, entonces en total va a sentir una fuerza a la derecha. ¿Sí? Entonces esa carga deja de estar en equilibrio y se va a mover en total a la derecha. A la derecha será acelerado. Y lo mismo pasará si, si la desplazamos un poquito a la izquierda, ¿cierto? La fuerza neta apuntará a la izquierda y por lo tanto la carga se moverá o será acelerada a la izquierda, ¿listo? No regresará al origen, no regresará al punto de equilibrio. Se va y no vuelve, digamos, ¿listo? Miren que el equilibrio es inestable si la fuerza neta apunta alejándose del punto de equilibrio, ¿listo? Miren que está apuntando alejándose del punto de equilibrio. Ahora nos dice que analicemos la siguiente situación. Si yo exijo que la coordenada X sea la misma, pero yo puedo moverla un poquito hacia arriba, digamos, ¿cierto? Si yo esta carga negativa la muevo un poquito hacia arriba, ¿qué pasa con las fuerzas que siente esa carga? Mire que ahora la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 3 apuntará en esta dirección, algo así. ¿Sí? Siempre apuntan en la misma línea que las une. Y la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 apuntará así. ¿Listo? ¿Qué se cumple en este caso? Que si nosotros dividimos esa carga en sus componentes cartesianas, ¿sí? Voy a tener para esta fuerza de aquí, eh, si nosotros dividimos estas fuerzas en sus componentes cartesianas, vamos a obtener lo siguiente. Miren que para este vector de acá, pues tendremos una componente en X así y una componente en Y así, digamos, ¿no? Y para acá tendremos una componente en X así y una componente en Y así. ¿Listo? ¿Qué pasa con las componentes en X? Que tienen el mismo valor, pero sentidos opuestos. Por lo tanto, estas componentes en X se van a cancelar, digamos. ¿Listo? Al sumar esas fuerzas, se cancelan esas componentes en X. Y nos queda una fuerza neta hacia abajo. Entonces miren que esa carga es jalada hacia abajo. ¿Listo? Es acelerada. Y se va a acelerar hasta que llegue a este punto. ¿Sí? Cuando la carga es acelerada, perdón, cuando la carga es acelerada, comienza a bajar, ¿listo? Esto es cualitativo, yo quiero que se lo imaginen. Entonces es jalada hacia abajo, se acelera, aumenta su velocidad cada vez más. Cuando llega a este punto, miren que en este punto ya no tenemos componentes verticales, ya solo son componentes horizontales. Entonces la aceleración ya vale cero, ¿listo? Ya estas componentes verticales que estamos viendo aquí desaparecen, entonces ya dejaría de acelerarse. Pero como ha sido acelerada por una distancia, eh, tiene una velocidad aquí, ¿sí? Va a sentir una velocidad, va a tener una velocidad diferente de cero. Por lo tanto, la carga pasa derecho, ¿cierto? Pasa derecho y sigue moviéndose hacia acá. Digamos que llegó hasta este punto, ¿listo? Miren que en ese punto, llegó a ese punto, y en ese punto va a sentir una fuerza debido a esta carga de esa manera y otra fuerza debido a esta carga de esta manera. Y si volvemos a dividir esas cargas en sus componentes cartesianas, obtenemos que tiene una fuerza en X para allá y una fuerza en X para acá y una fuerza vertical así, digamos que es la componente vertical de este vector y otra componente vertical del otro vector así, ¿listo? Hacia arriba. Entonces miren que ahora la carga siente una fuerza neta hacia arriba, entonces se moverá o se acelerará en esa dirección, ¿listo? Y las componentes horizontales se cancelan porque tienen la misma magnitud pero direcciones opuestas, entonces se cancelan. Y de esta forma, miren, nosotros observamos que
la carga siempre siente una fuerza neta que apunta acercando o hacia el punto de equilibrio. Miren, siempre apunta hacia el punto de equilibrio. En este caso, la fuerza es, perdón, el de, ¿cómo es que dice? El equilibrio es estable, porque si la movemos hacia arriba, va a sentir una fuerza neta hacia abajo, entonces la carga va a empezar a acelerarse hacia acá, ¿no? Como gana una velocidad, va ganando velocidad, la fuerza, la carga, perdón, la carga sigue moviéndose hacia acá abajo, ¿no? Pero a medida que se aleja del eje X, digamos, empiezan a aparecer estas fuerzas. Y como la fuerza neta apunta hacia arriba, la carga va frenando, ¿cierto? Miren que en este punto la velocidad apunta hacia abajo, ¿cierto? El vector de velocidad apunta hacia abajo, pero la aceleración apunta hacia arriba, ¿cierto? Como el vector velocidad y la aceleración apuntan en sentidos opuestos, la carga empieza a frenarse. Se empieza a frenar hasta que se detiene por completo. Cuando se detiene por completo, ya empieza a acelerarse hacia arriba, ¿cierto? Como se detuvo, ya la velocidad es cero, la fuerza ya empieza a acelerarla, a moverla hacia arriba, ¿listo? Entonces terminó aquí con velocidad cero y empezó a moverse hacia arriba, ganando velocidad, hasta que aquí tiene su velocidad máxima y pasa derecho, ¿listo? Cuando pasa derecho hasta acá arriba, ya empiezan a aparecer estas fuerzas que tienen una fuerza neta hacia abajo. Y vuelve y juega, miren, aquí la velocidad sería hacia arriba y la fuerza neta apunta hacia abajo, la aceleración apunta hacia abajo. Por lo tanto, va a empezar a frenarse de nuevo hasta que se frena por completo y vuelve a ser acelerada hacia abajo, se vuelve a mover. Entonces es como tener un resorte, ¿sí? En los extremos tiene velocidad cero y en el punto de equilibrio tiene velocidad máxima, ¿sí? En los extremos tendrá aceleración máxima, es decir, su fuerza será la más grande, ¿sí? Su fuerza será la más grande y su velocidad será cero, pero empezará a moverse. Entonces miren, si nosotros iniciamos desplazándola hacia acá, la carga empieza a moverse hacia abajo, gana velocidad hasta este punto donde alcanza su velocidad máxima y luego pasa derecho, pero disminuyendo su velocidad, va siendo frenada hasta que se detiene por completo y vuelve a pasar lo mismo. Ahora se regresa ganando velocidad hasta que llega con su velocidad máxima aquí y pasa derecho y va siendo frenada hasta que se detiene por completo y se repite el ciclo. Empieza a ser acelerada hacia abajo, gana su máxima velocidad en este punto y cuando pasa del eje X será frenada por esa fuerza bajando, ¿cierto? Hasta que se detiene por completo. Imagínense un resorte, está haciendo esto, oscila a partir de un punto de equilibrio, ¿cierto? Y esto se le llama un movimiento armónico simple. Es decir, que si nosotros desplazamos un poco esta carga en el eje X, pero ojo, un poco quiere decir algo muy pequeñito, ni siquiera es, hablando de centímetros, es algo muy pequeñito, ¿cierto? Es mucho más pequeño que lo que encontramos. Si X es igual a 0,775 metros, este desplazamiento que está sugiriendo el libro es mucho más pequeño que esto, ¿cierto? Tiene que ser algo un tantico pequeñito para que se cumpla eso, ¿listo? Entonces, miren que el comportamiento de esta carga será esto. Bajará y regresará, bajará y regresará, bajará y regresará. En este caso el equilibrio es estable porque está oscilando alrededor de su punto de equilibrio. Oscila, no se va, ¿sí? Se va y vuelve, digamos. Se va y vuelve, se va y vuelve. Pero nunca se aleja por completo. ¿Listo? En cambio, pasa lo opuesto si la movemos en el eje X. Si la movemos en el eje X, miren que la fuerza neta, aquí ya voy a borrar estas otras fuerzas. Espero que se haya entendido el análisis. Mire que en este caso la fuerza neta apunta alejándose de la carga. Si la muevo a la izquierda, apuntará a la izquierda. Si la muevo a la derecha, apuntará a la derecha la fuerza neta, ¿cierto? Pero miren que la fuerza neta apunta alejándose del punto de equilibrio, mejor dicho. Apunta alejándose del punto de equilibrio. Entonces en este caso el equilibrio es inestable, porque se va. Pero si la fuerza neta apunta acercándose al equilibrio o hacia el equilibrio, hacia el punto de equilibrio, el equilibrio es estable, porque va a ocurrir un movimiento armónico simple. Se va a mover y se va a ir y se va a regresar, se va a ir y se va a regresar. Va a permanecer oscilando alrededor de ese punto. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Entonces, en resumen, si la fuerza neta apunta hacia el punto de equilibrio, el equilibrio es estable. Si la fuerza neta apunta alejándose del punto de equilibrio, el equilibrio es inestable, ¿cierto? La carga no vuelve. Si el equilibrio es inestable, la carga no vuelve. Si el equilibrio es estable, la carga vuelve.
oscila alrededor de ese punto de equilibrio. No es que vuelva y se queda ahí, no, sino que oscila en torno a ese punto de equilibrio. ¿Listo? Si es inestable, no va a oscilar, sino que se va, nada más. ¿Listo? Eso era lo que quería mencionarles. Espero que esté claro. Espero que hayan entendido esto del equilibrio estable o inestable. No se hizo números, simplemente es un análisis cualitativo. ¿Listo? Y entender eso, que si el equilibrio es estable, el movimiento es un movimiento armónico simple. Es como un resorte o como un péndulo. Los péndulos también hacen eso, ¿no? Si uno tiene una vertical, digamos que es esta, y uno tiene un péndulo y lo perturba un poco de su posición de equilibrio, que es esta de aquí, el péndulo, miren que se mueve, se va hasta allá y vuelve, se va hasta allá y vuelve. Tanta. Eso es un movimiento, un equilibrio estable, porque se aleja del punto de equilibrio y vuelve, se aleja y vuelve. Es un movimiento armónico simple, oscila. Lo mismo para un resorte, ¿sí? Si ustedes tienen un resorte y digamos que este es el punto de equilibrio del resorte y lo comprimen, el resorte comenzará a oscilar así, oscila alrededor de un punto de equilibrio, ¿listo? Y se satisface eso que les había dicho, que en el punto de equilibrio la velocidad es máxima y la aceleración es cero, y en los extremos la aceleración es cero, pero perdón, me equivoqué, vuelve y juega, a ver, en el punto de equilibrio la velocidad es máxima o la rapidez es máxima, hablemos en términos de rapidez, es máxima, y la aceleración vale cero, es decir, la fuerza vale cero. Pero en los extremos la fuerza es máxima, es decir, la aceleración es máxima, pero la velocidad es cero. Está quieto en los extremos, pero su fuerza es la máxima posible. ¿Listo? Siempre apuntando hacia el punto de equilibrio. Bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro este análisis. Por favor, si les ayudó a hacer alguna tarea, a entender esto para algún examen, para estudiar, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. De verdad ayuda mucho a que el canal se difunda. Y si alguien puede, tiene la capacidad de hacer un aporte económico, eso sería de gran ayuda, ya que los ingresos que genero por publicidad son muy pocos, casi cero. Entonces, si alguien tiene la capacidad de hacer alguna donación y quiere hacerlo, por favor donen, que eso ayuda bastante. Pueden hacerlo en el corazón que tiene YouTube de Supergracias o pueden unirse al canal y así formar parte de la comunidad, de los, digamos, colaboradores. No van a tener ninguna ventaja, digamos, de que miren contenido extra o algo así. No va a pasar nada de eso, porque yo todo el contenido que hago lo dejo libre para que cualquier persona lo mire. Ese es el objetivo de este canal, que cualquier persona pueda acceder a a estos estudios, pues digamos, ¿no? Que pueda estudiar de forma gratuita. Pero si alguien quiere hacer un aporte económico y de corazón, que mire que ha sido ayudado por estos videos, que ha entendido estas temáticas, pues lo pueden hacer y me ayudarían bastante, de verdad. Cualquier aporte, ya sea un like, una suscripción, un aporte económico, sería bien recibido y estaré muy agradecido con ustedes. Eso sería todo, que estén muy bien y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.